Bienvenidos amigos y amigas gamers a la segunda parte de nuestro especial 5 juegos de Roblox que tienes que jugar. Te invitamos a que te quedes hasta el final de este video porque te prometemos que vas a encontrar juegos muy divertidos y emocionantes que muy probablemente aún no has jugado y que necesitas probar. Por lo que si estás aburrido de jugar siempre lo mismo en Roblox, en este video vas a encontrar muy buenas recomendaciones para que no pare la diversión. Recuerda dejarnos un comentario si te gustaría que hablemos de algún juego de Roblox en especial y lo agreguemos en nuestro próximo listado. Y ahora sí gamers, nuestra segunda parte de este super especial de Roblox está por comenzar. ¿Estamos listos? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer un video más y ¡comenzamos! Número 5. Dead Rails, Rieles Muertos. Rieles Muertos es un juegazo de Roblox. Nuestro amigo el Prox-X337 nos dejó un comentario en la parte 1 para que lo incluyéramos en este listado y decidimos agregar este juegazo porque es una excelente recomendación. Rieles Muertos, o en inglés Dead Rails, es un juego creado por RCM Games, fue lanzado en el 2025 y pertenece al género aventura y al subgénero exploración. La trama realmente es muy interesante. En 1899 un misterioso virus arrasó el continente americano. Se descubrió una cura en México a la apodada peste zombie. Sube a bordo de tu tren y viaja por el implacable desierto infestado por zombies para encontrar la cura. Y tal cual amigos y amigas, en Rieles Muertos la misión será cruzar todo el desierto a bordo de un tren hasta que lleguemos a México. Este juegazo lo podemos jugar o bien solos o en grupos de hasta 4 jugadores. En nuestro camino a México encontraremos un montón de peligros, siendo los pueblos algo así como zonas relativamente seguras donde encontraremos lugares como el Trading Post, en donde podemos obtener dinero vendiendo cosas que nos vayamos encontrando a lo largo del juego, y con ese dinero pues podemos comprar cosas útiles en la General Store como carbón para usarlo de combustible o comprar armas en la Gunsmith, en la tienda de armas. El juego se sitúa a finales del siglo XIX. El tren es una máquina de vapor, por lo que necesitaremos echar cosas, combustible a la caldera para poder echarlo a andar. Podemos usar carbón, muebles de madera, cuerdas e incluso zombies y también, así es, personas, bueno, otros personajes o NPCs. Los pueblitos se encuentran cada 10 kilómetros que avanzamos y es buena idea explorar las casas que encontremos a lo largo del viaje, pero debemos tener mucho cuidado porque de noche el desierto se vuelve extremadamente peligroso y está lleno de criaturas salvajes como hombres lobo, zombies y vampiros. En Rieles Muertos, el causante de esta plaga fue ni más ni menos que Nikola Tesla y es una época en la que el presidente es Edison. Un par de consejos que te podemos dar para este juegazo es que no te detengas durante la noche. Consejo número 1, sigue avanzando con tu tren. Trata de tener siempre mucho combustible. Y consejo número 2 y el más importante, ten mucho cuidado con los hombres lobo, pues son fuertísimos y resisten mucho. ¿Y ustedes amigos ya jugaron Rieles Muertos? ¿Pudieron llegar hasta el final y pasarlo? ¿Qué consejo les gustaría compartirnos? Déjanos tus comentarios para conocer tu opinión. Número 4. Blood Zone, Zona de Sangre. Caray amigos y amigas, Blood Zone es definitivamente uno de los juegos más divertidos de Roblox que hemos jugado. Blood Zone es un PvP, un Player vs Player, FFA, Free for All. Es un juego de disparos de todos contra todos, creado por The Laser Pigeon Community y lanzado en Roblox en el 2023. En Blood Zone podemos guardar hasta 3 perfiles diferentes, ya que tiene 3 ranuras diferentes para guardar nuestros logros en el juego. La música es genial, es muy adecuada para ser un shooter, ya que es
heavy metal, y la cantidad de armas que nos dan es bastante grande. Podemos tener, por ejemplo, un arma primaria, una secundaria, un arma cuerpo a cuerpo, 2 objetos especiales que pueden ser vendajes y un espacio adicional para llevar otra arma u objeto. En Bloodzone necesitamos vencer a muchos rivales para poder ganar monedas y así desbloquear más y mejores armas, pero en general este juego depende mucho de la práctica y nuestra habilidad en este tipo de juegos. En Bloodzone el campo de batalla en el servidor público es bastante intenso, pero tenemos la posibilidad de poder crear un servidor privado gratis si queremos jugar una partida un poco más tranquila contra nuestros amigos y familiares. Bloodzone, o en español Zona de Sangre, es un shooter, pero no es un shooter más de Roblox. Está bastante bien hecho y es bastante divertido de jugar. Tiene mucha sangre, la verdad, como su nombre lo indica, pero también es un juego con mucha acción y diversión, por lo que te lo recomendamos muchísimo. En Bloodzone mi sobrino es bastante buenísimo para jugarlo y yo la verdad que tengo una puntería legendariamente pésima, pero igual me divierto mucho con Bloodzone y admito que se siente bastante genial cuando por fin le logro atinar a alguien que no sea a mí mismo. Número 3. Yard Sale, venta de patio. Si eres de esos gamers que prefieren los juegos tranquilos, donde la misión sea coleccionar cosas geniales, Yard Sale, o en español venta de patio, es un juego para ti. Venta de patio es un juego creado por Gloes Studios y lanzado en el 2025. Pertenece al género simulación y al subgénero magnate. En su descripción se menciona que Yard Sale es un juego relajante sobre la propiedad de una venta de patio, es decir, somos dueños de una casita donde usamos nuestro patio para realizar ventas de toda clase de artículos, desde muy sencillos hasta extremadamente raros y geniales. Para que nuestra venta de patio sea todo un éxito y podamos ganar mucho dinero, el juego nos da la opción de comprar cajas de diferentes tipos, las cuales tienen diferentes precios y cada una te da la posibilidad de obtener artículos raros y diferentes. También hay un mercado donde podemos comprar cosas que mejoran nuestra venta de patio, como flores, arbustos y etiquetas para nuestros productos. Hay otra opción donde podemos contratar trabajadores y finalmente hay una opción para comprar más espacio, lo cual en algún momento será necesario si compramos muchas cajas y no logramos vender rápidamente nuestros productos, lo cual suele pasar. Respecto a las cajas que podemos comprar, hay de varios tipos. Están la caja grande, caja frágil, la caja misterio, la premium, la caja desconocido, la caja celestial, la caja divino, la mega caja, la caja más rara de todos los tiempos, y dependiendo de la temporada podremos encontrar cajas especiales, como a nosotros que cuando grabamos este video nos tocaron las cajas de verano. Cada caja ofrece diferentes cosas y depende mucho de nuestra suerte el poder obtener cosas geniales o cosas no tan geniales. Un tip que recomienda mi sobrino es comprar la caja frágil, ya que es muy buena, nos dan muy buenas cosas. Y otro tip que nos da es que nos recomienda utilizar las etiquetas para duplicar el precio de los artículos. Solo habría que hacerlo con precaución porque hay también posibilidad de bajar el precio de nuestros artículos a la mitad. Y esto pues es cuestión de suerte a final de cuentas. A mí la caja que me gustó mucho fue la caja de verano y la caja desconocido. En una de esas me salió un objeto desconocido y fue bastante genial. Pero en general creo que todas las cajas son muy divertidas. Otros 2 consejos extra que te podemos dar es que primero recuerdes que se puede pausar la entrega de cajas. Cada día pasa un camión para entregarnos cajas, pero después de un rato puede que tengamos tantos objetos sin vender que lo mejor sea pausar la entrega hasta que vendamos algunas cositas. Y un segundo consejo sería que recuerdes que el puesto de limonada es una buena fuente de dinero, por lo que vale la pena actualizarlo de vez en cuando, ya que nos ayudará mucho a lo largo del juego para comprar más cajas. Número 2. How to Train Your Dragon. Cómo entrenar a tu dragón.
El juego oficial para Roblox de Cómo entrenar a tu dragón, amigos y amigas gamers, es un juegazo que si no has jugado tienes que probarlo definitivamente. Este es el juego oficial de la película de Cómo entrenar a tu dragón. Tras investigar un poco en los foros de Roblox, nos encontramos que el equipo que desarrolló este juegazo se llama Sawhorse Productions y lo hicieron en asociación con Universal Pictures. Este juegazo fue lanzado en el 2025 y les tomó nada más 6 semanas desarrollarlo. En el juego de Cómo entrenar a tu dragón de Roblox estamos en la isla de Berk y al igual que en las películas somos domadores de dragones. Hay varias islas alrededor de Berk y nuestra misión es básicamente ir a cada una de las islas y destruir objetivos con nuestro dragón. Al hacerlo nos dan monedas y con estas monedas podemos comprar huevos para poder tener más dragones. Para desbloquear todas las islas es necesario ir subiendo de nivel y cada isla nueva es más difícil que la anterior, pero también cada isla nueva nos permite poder ganar más gemas y dinero. En el juego de Cómo entrenar a tu dragón nos encontramos con diferentes tipos de huevos, de los cuales nacen dragones, y estos dragones son los mismitos que salen en las películas. Incluso podemos obtener dragones como Furia Nocturna, como Chimuelo, pero estos tienen una probabilidad muy baja de aparecer, por lo que para conseguirlo nos puede tomar un ratito. Con el dinero que ganamos en el juego podemos comprar cosas como una mejor silla para montar a nuestro dragón o comprar ingredientes para cocinar un poco de comida para mejorar temporalmente las características de nuestros dragones. Tener una mejor silla realmente sí ayuda mucho a nuestras habilidades, por lo que es recomendable considerar comprar una. El juego de Cómo entrenar a tu dragón de Roblox está extremadamente bien hecho y realmente nos hace sentir que estamos volando dragones como si estuviéramos en la película de Cómo entrenar a tu dragón. Podemos hacer muchas maniobras en el aire e incluso descender volando tan rápido que podríamos aterrizar en el agua y pescar en el océano un pescadito para que nuestro dragón se alimente. No es posible atacar a otros dragones en este juego, ya que es un juego bastante family friendly y solamente podemos atacar objetivos como catapultas con un tiro al blanco, y en la isla Berserker podremos enfrentarnos contra barcos de guerra. En la isla Berserker podemos obtener recompensas y muchas monedas. Las recompensas son, por ejemplo, huevos que nos permiten obtener dragones geniales. También hay misiones que podemos completar, funcionan a modo de desafío. Cada misión tiene diferentes objetivos a cumplir y si los completamos podemos obtener recompensas como puntos de experiencia, monedas, gemas e incluso huevos. Otra cosa genial es que el juego también nos da recompensas diarias por conectarnos, por lo que vale la pena darse una vueltecita de vez en cuando. Y definitivamente un aspecto muy sobresaliente de este juego es la música. Definitivamente nos hace sentir que estamos en el mundo de Cómo entrenar a tu dragón. Ahora vamos a compartirte algunos tips para este juego. El primer tip es: el juego vende cosas geniales a cambio de Robux, pero podemos conseguir la mayoría de estas cosas simplemente jugando. Por ejemplo, al principio solo tenemos espacio para 6 dragones, pero podemos comprar más espacio usando las gemas que ganamos en el juego o también usando Robux, pero pues estos cuestan dinero. En nuestra opinión personal, solo vale la pena invertir Robux si realmente te mueres de ganas por conseguir ciertos dragones, pero también vale la pena mencionar que un punto fuerte del juego es que los dragones que tengamos se vuelven más fuertes a medida que juguemos más con ellos. Los vínculos se vuelven más fuertes, justo como en la película. Es fácil encariñarse con los dragones que conseguimos mientras más juguemos con ellos. El juego depende más de nuestras habilidades, aunque la verdad que sí se siente diferente cuando jugamos con un dragón legendario a comparación de los normales. Pero a la larga el juego va a depender de que mejoremos nuestras habilidades. Si crees que es muy buena idea revisar las misiones y las recompensas diarias, puesto que habrá momentos que juguemos tanto que tal vez ya pasamos varias misiones sin darnos cuenta, y es bueno cobrar nuestras recompensas porque a veces nos pueden dar huevos especiales, gemas, puntos de experiencia, etc. Un cuarto y último tip es este tip que me enseñó mi sobrino, y es que podemos destruir los objetivos si disparamos la bola de fuego, pero después dejamos sostenido el botón de ataque para que el dragón siga lanzando fuego y así podamos destruir más rápido los objetivos. He visto que otros gamers solo lanzan la bola de fuego y esperan a que se recargue para volver a atacar,
Yo honestamente hacía esto al principio hasta que mi sobrino me dijo este consejo, y si lo seguimos pues es más fácil destruir a nuestros objetivos dejando apretado el botón de ataque para que el dragón use su aliento de fuego y destruya más rápido los objetivos. Y una vez que se recargue la bola de fuego, ahora sí, dejamos de presionar el botón y volvemos a lanzar la bola. Cuestión de estrategia, pero este truco es bastante bueno. Si eres fanático de las películas de cómo entrenar a tu dragón, definitivamente tienes que probar este juegazo de Roblox. Te va a gustar mucho, ya que probablemente es de los mejores juegos de cómo entrenar a tu dragón, y lo mejor es que se puede jugar totalmente gratis. Claro que puedes invertirle algunos cuantos Robux si deseas comprar huevos raros o dragones especiales, pero también puedes conseguir la mayoría de las cosas simplemente jugando, y jugando mucho. La verdad es que a mí sí me gustaría invertirle algunos cuantos Robux, no me molestaría para nada, ya que me gustaría comprar algunas cositas exclusivas que trae el juego. ¿Y ustedes, amigos y amigas gamers, ya jugaron cómo entrenar a tu dragón en Roblox? ¿Cuál es el dragón más raro que tienen? Nosotros tenemos como más raros un Cremallerus Espantosus de ceniza, nivel legendario, que nos salió de un huevo aurífero, y uno que se volvió mi favorito, que es un rocío de tipo Gulin, que nos salió de un huevo de obsidiana. El rocío se volvió mi favorito después de jugar un buen rato con él, pero honestamente todos son geniales. Al principio de hecho mi favorito era un Grunkle de tipo gomita, por lo que no creo liberar a este dragón, creo que me lo voy a quedar un rato. Y pues el rocío me pareció excelente, es muy bueno, muy rápido y muy fácil de maniobrar, además de que es muy poderoso. Número 1. Random Battlegrounds. Campos de batalla aleatorios. Este juegazo me lo recomendó mucho mi sobrino y la verdad me gustó tanto que decidí ponerlo en el primer lugar de este top 5. Random Battlegrounds es un juego de todos contra todos, un FFA, un free for all, desarrollado por Block Game Development. Fue lanzado en el 2025 y pertenece al género acción y al subgénero campo de batalla y combate. Lo especial de campos de batalla aleatorios es que las armas que nos dan son aleatorias, y eso sí, trae muchas y muy divertidas, además de que en el juego podemos correr, hacer dash, dar saltos dobles y usar trampolines que se encuentran en el escenario. En este juegazo también nos encontramos Lucky Blocks, bloques de la suerte, en donde podemos encontrar más armas. Solo hay que abrirlos con cautela, ya que mientras los abrimos, algún otro jugador podría aprovechar para eliminarnos. Durante el juego podemos ganar monedas y gemas, además de que hay eventos como el clásico Rey de la Colina, donde gana quien se quede en determinada zona hasta el final. En Random Battlegrounds nos dan espacio para llevar hasta 9 armas y hay de toda clase, desde pasteles que nos ayudan a recuperar vida, hasta agujeros negros que nos permiten atrapar a nuestros adversarios por unos segundos. El único tip que te puedo dar para este juego es que tengas cuidado con el agua, porque si caes en el agua automáticamente pierdes y te regresan al inicio, por lo que también hay que tener cuidado de que no nos avienten al agua, o incluso lo podemos usar a nuestro favor intentando aventar a nuestros rivales al agua. Aquí el mero bueno para este juego es mi sobrino, pero cuando lo jugué yo solito pues no me fue tan mal, la verdad, incluso gané el evento de Rey de la Colina. Campos de batalla aleatorios o Random Battlegrounds es un juego divertidísimo que definitivamente tienes que jugar. Y ahora sí, amigos y amigas gamers, hemos llegado al final de esta segunda parte de nuestro especial 5 juegos de Roblox que tienes que jugar. Recuerda dejarnos tus comentarios si te gustaría que hablemos de alguno de tus juegos favoritos de Roblox en nuestra tercera parte, en la que sigue, ya que la verdad nosotros le hacemos caso a todos sus comentarios y aprendemos mucho de todos y cada uno de ustedes que nos comparten sus comentarios. Aprovecho para mandarle un saludo a mi sobrino, él es el que me enseña todo sobre Roblox y esta serie está basada en los juegos que él me recomienda y que jugamos juntos, por lo que sin él no se hubiera podido hacer esta serie. Gamers, hasta aquí vamos a dejar esta segunda parte. No se vayan a perder por nada del mundo nuestra tercera parte, ya que va a estar llena de muchos juegos bastante buenos, y denle una checada a la parte 1 si es que aún no lo han hecho.
Se despiden sus amigos y servidores, los hermanos Dr. Crypto y Richie, que soy yo su servidor, y mi hermano Dr. Crypto. Este canal lo hacemos entre los dos, y ustedes, amigos y amigas que nos ven, son el tercer jugador, son el tercer player de nuestro canal y el más importante. Gracias a Dios, nuestro creador, que nos dio la oportunidad de hacer este episodio, y nos vemos en nuestro próximo video. Están invitados a acompañarnos en nuestra próxima aventura. ¡Hasta la próxima!